Unidad 1. El tema a desarrollar. Bolivia durante el segundo conflicto mundial. Para hablar de este acontecimiento, tenemos como invitado al profesor Ramos. Hola, muchas gracias por la entrevista. Bueno, profesor, empecemos. Me gustaría que nos aclare sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas: los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia. ¿En qué medida Bolivia se involucró en la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se realizó durante aproximadamente 7 años, de 1939 a 1945. Durante este período Bolivia estuvo bajo la presidencia de 1. Capitán Germán Busch, 1937-1939. 2. General Carlos Quintanilla, 1939-1940. 3. General Enrique Peñaranda, 1940-1943. 4. Mayor Gualberto Villarroel, 1943-1946. Desde el principio de la Segunda Guerra Mundial, Bolivia fue un proveedor de materia prima. Fue calificado como uno de los máximos productores de estaño a nivel mundial, para esta época, muy aparte de Malasia e Inglaterra. Este metal, el estaño, fue calificado como el más importante y el más caro de los metales estratégicos. El presidente que comprometió a Bolivia con la Segunda Guerra Mundial fue Enrique Peñaranda. Bajo su presidencia se suscribió un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, el cual ya implicaba la venta de estaño a dicho país. A fines del año de 1941, con el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos obligó a Bolivia a tomar partido al lado de los aliados, Francia e Inglaterra. En 1942 Peñaranda rompió relaciones con Alemania y Japón. En compensación, Estados Unidos le otorgó una serie de concesiones económicas a favor de Bolivia. Ahora, profesor, ¿qué nos puede decir de Gualberto Villarroel? En 1943, se produjo un nuevo golpe de Estado liderado por militares nacionalistas que, molestos por la declaración de guerra al Eje y por la represión a los mineros, depusieron al presidente. Asumió la primera magistratura el mayor Gualberto Villarroel, quien fue ayudado por el gobierno argentino del general Pedro Pablo Ramírez, quien también tenía una orientación política claramente nacionalsocialista. La toma de la presidencia de Bolivia, por un hombre claramente opuesto a la política estadounidense, disgustó mucho a Washington, pues ponía en riesgo la hegemonía estadounidense en Sudamérica. Estados Unidos se negó a reconocer al gobierno de Villarroel, repitiendo las acusaciones de nexos entre el MNR y el nacionalsocialismo alemán. Los ministros renunciaron, pero regresaron a sus cargos cuando, después que fue formulada una nueva constitución y nuevas elecciones, legalizaron el gobierno de Villarroel el 5 de abril de 1944. En 1945, la guerra en Europa llegaba a su fin y la popularidad del MNR también. Para mejorar la situación de los campesinos, Villarroel convocó, por primera vez en la historia de Bolivia, un congreso indígena, decisión que catapultó su popularidad. Sin embargo, debido a muchos conflictos políticos y la incapacidad del gobierno para reformar las obligaciones laborales de los campesinos para con los dueños de las tierras, su popularidad nuevamente cayó bruscamente. En 1946, una turba de estudiantes, profesores y trabajadores robaron armas y asaltaron el Palacio de Gobierno. Villarroel fue asesinado y su cuerpo colgado de un poste de alumbrado público. Muchas gracias, profesor Ramos. Hasta la próxima.